El título del sermón es así: Revistámonos de humildad. ¿Está listo para comenzar? Mire que ya me quitaron 30 segundos. ¿Sí? ¿Ok? Ya. ¿Se ha dado cuenta que es difícil mantener buenas relaciones entre las personas en general? Lo voy a repetir. ¿Se ha dado cuenta que es difícil mantener buenas relaciones entre las personas en general? En la calle, donde vivimos. No sé si usted tiene un WhatsApp comunitario ahí de su vecindad, de su barrio. Pero leer ahí, hermanos, algo es leer puros problemas. Cuando vamos a comprar y cuando hay fila, en el tráfico vehicular, por ejemplo, ¿cómo se ama la gente cuando maneja? ¿Cierto? Pasó algo gracioso. Ayer la Fernanda le preguntó a mi esposa cuándo iba a ser el paseo del curso, que el paseo estaba listo para diciembre. Y la Jimmy le dijo, parece que va a ser en marzo, porque nadie se pone de acuerdo con las fechas. No, que no puedo, que aquí, que no, que yo estoy ocupado, que no. Marzo. Hay un manto de hostilidad generalizado, en general. Hay una predisposición al conflicto. Y cuando la cosa es así, es muy difícil relacionarse. Cuando nadie da su brazo a torcer, cuando todos quieren ser servidos y nadie quiere servir, cuando todos exigen derechos, es complejo lograr armonía. Nuestra propia complejidad como seres humanos, nuestro pecado, y escúcheme, nuestra falta de humildad y nuestro exceso de amor propio, hacen que siempre nuestras relaciones en todo lugar estén constantemente peligrando. ¿Sí? Hermano, no me abandone, íbamos bien y ya me empezaron a abandonar. Le voy a decir de nuevo. Nuestra complejidad, nuestro pecado, nuestra falta de humildad y nuestro exceso de amor propio hacen que siempre nuestras relaciones estén constantemente peligrando. Dependiendo muchas veces de nuestro volátil pack de emociones, de circunstancias, de miradas o de palabras, incluso de gestos de otras personas. La dificultad en lo que las relaciones respecta es que esto también alcanza a la iglesia. ¿Cierto? Por eso ha de ser de nuestro especial cuidado la manera en que nos relacionamos, sobre todo en la iglesia. Porque la iglesia es el lugar donde el Señor quiere que nos relacionemos intencionalmente y que nuestras relaciones sean buenas, expeditas, sinceras, reales con los demás hermanos. Pero, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros respecto a cómo relacionarnos, sobre todo pensando en la iglesia? Bueno, Él quiere que nos relacionemos y cuando lo hagamos, como hemos visto anteriormente en 1 de Pedro, sin celos,
sin divisiones, sin falta de perdón, sin rencor, sin hipocresía. Y sobre todo, escúcheme, velando y teniendo un especial cuidado por la unidad de la iglesia y la paz entre los miembros de ella. Y creo que es para allá donde Pedro está aterrizando el avión de Primera de Pedro, al dar estas últimas instrucciones, sobre todo a estas personas a las cuales se va a dirigir. Que pienso que Pedro quiere proteger la iglesia al concluir su carta, dando últimos consejos para que la iglesia del Señor avance. Luego de dar la exhortación a los ancianos de cómo debían pastorear el rebaño de Dios, exhorta a los demás hermanos al rol que ellos deben cumplir como comunidad, cómo deben tratarse entre ellos, cómo deben ser sus interacciones, cómo deben convivir para que la iglesia de Dios funcione correctamente. Y el trato mutuo es clave para este fin. Y Pedro nos arroja una hermosa respuesta a las dificultades en la iglesia, la cual tiene que ver en la manera en cómo ha de prosperar una iglesia en un contexto hostil respecto a cómo se relaciona. ¿Cuál sería entonces una de esas claves, Pedro, para poder vivir en comunidad y tener buenas relaciones en la iglesia y sobre todo cuando hay un ambiente hostil exterior? Bueno, Pedro en el verso 5 dice algo muy sencillo y dice esto: sean sumisos a los ancianos y revístanse de humildad en el trato mutuo. Sé que parece muy inocente lo que acabo de decir, pero no es. Dice el texto: asimismo vosotros los más jóvenes estén sujetos a los ancianos, y todos ustedes revestíos de humildad en vuestro trato mutuo. Y esto es lo importante, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, es muy sencilla mi exhortación, y es: hermanos, debemos ser sumisos y debemos revestirnos de humildad en nuestro trato mutuo. Me cuesta decir trato. ¿Cómo podemos evidenciar entonces la humildad en las relaciones eclesiásticas? Pedro dirige su atención a los jóvenes y luego a todos. A los jóvenes les dice: sujétense, y a todos les dice: revístanse de humildad cuando se traten. Y es esas dos cosas las que vamos a desarrollar en esta mañana. Jóvenes, sujétense a los ancianos. Otras versiones dicen a los mayores. Antes de desarrollar este punto, solo quiero aclarar que no estamos ni estoy a favor de una sujeción ciega ni tirana. Eso jamás se ha predicado desde ese lugar. No estamos a favor de que el pastor es un ser intocable, que siempre tiene la razón y que no se le puede dar ninguna sugerencia, pero hay que obedecerle en todo lo que se le ocurre. No estamos a favor de decir del liderazgo no se les puede decir nada. Eso, hermanos, no es cristiano. La sujeción es un acto voluntario, amoroso, por parte de las personas que están siendo lideradas con sabiduría y amor, por personas como las que Pedro ya describió anteriormente, como esos ancianos que no aman el dinero, que no aman el ego, que no aman el señorío y que hacen esto de manera voluntaria. Y luego de centrar su atención, Pedro, en los ancianos, ahora apunta a los más jóvenes. Por alguna razón especial, Pedro les pide directamente a los jóvenes que se sujeten a los ancianos. No sé cuál es el rango de edad que Pedro tenía en mente, pero ustedes, como son todos jóvenes aquí, van a tomar este mensaje como para ustedes. ¿Cierto?
Ustedes que son jóvenes van a atender este mensaje. Incluso los que tienen canas o que no tienen pelo. ¿Por qué a jóvenes les pide esencialmente sujeción en este caso? Probablemente, esto es especulación porque no lo dice el texto, sea por el ímpetu que caracteriza a los jóvenes, o porque a veces a los jóvenes puede faltarle un poco de madurez en algún tipo de aspecto o área de su vida. Y eso no es ofensivo, eso no es irreal, eso es así. Y sobre todo en el contexto de persecución que ellos estaban viviendo. Probablemente algunos escenarios adversos, los ancianos decían una cosa y los jóvenes a modo de ¿cómo vamos a aguantar lo que nos están haciendo? Estamos siendo perseguidos injustamente. Puede ser, no lo sé. Pero Pedro claramente dice, jóvenes, ustedes sujétense a los ancianos. Porque la falta de sujeción causa conmoción y división en la comunidad. Pedro enfoca su atención en los jóvenes de la comunidad de creyentes y exhorta de la misma manera a los ancianos a que los jóvenes sean personas que se caractericen por ser sumisos a sus líderes espirituales. Y yo sé que este mensaje es contracultural a esta época. Yo sé que aún en medio nuestro quizás la palabra sumisión causa un poco de... Pero no me mire a mí. Es lo que la Escritura está diciendo. La sumisión, esto es contracultural, insisto, es hermosa. Y es una muestra, es una evidencia, es una actitud fundamental para la madurez cristiana. Y Jesús es la máxima expresión de sumisión y Él era Dios. Hagámonos esa. Dios siendo la máxima expresión de sumisión. En palabras sencillas, para que la iglesia funcione bien en las relaciones, incluso ante la adversidad, los ancianos deben pastorear bien, por una parte, el rebaño de Dios voluntariamente, sin amor al dinero, ni con deseos de señorío, pero por otra parte, los jóvenes de esa iglesia deben sujetarse a los ancianos. Esa es la dinámica. Asimismo, como dice Pedro, le pedí a los ancianos ser de cierta manera, los jóvenes tienen que ser de esta otra manera. Los jóvenes deben entender y aprender que incluso en medio de sus críticas y quejas, que pueden ser bien fundadas, han de reprimir a sí mismo todo brote de insubordinación y rebeldía, que solo sirve para hacer daño a la iglesia. Y lo mismo aplica a los jóvenes hacia el trato con sus padres y etcétera, toda línea de autoridad. Porque hay maneras de decir las cosas, pero la rebelión no es la respuesta. Por lo menos aquí, en eso que está diciendo Pedro. El desacuerdo no significa rebeldía. Y ese es un principio que nosotros como iglesia debemos guardar y atesorar en el corazón, porque le voy a decir algo que es muy cierto. No siempre todos vamos a estar de acuerdo. Y no siempre usted va a estar de acuerdo en todo lo que el pastor le dice de aquí adelante. Pero hemos de aprender a vivir con ello de una manera sabia, prudente y sin rebelión. Debemos ser humildemente sumisos aún en el desacuerdo. No hablo de que usted debe ser sumiso si acá se le dice, ahora todos creemos en un Dios que no es trino y el que no cree se va de aquí. Que debe pactar para que reciba sanidad. O que el Señor me mostró que me tiene que dar su auto, el auto nuevo de Yair, me lo tiene que dar.
Hermano, si eso usted lo escucha aquí, agarre sus cosas y váyase, huya de este lugar. No es de eso lo que estamos hablando. Nuestra actitud ha de ser de siempre de sumar en sujeción, no en rebelión. Por ejemplo, el pastor anuncia que el próximo libro de la Biblia que estudiaremos sistemáticamente es Génesis. Y usted había estado diciéndole al pastor que por favor considerara ver Apocalipsis. Y el pastor le dio sus buenas razones para decir, hermano, no ahora, no estamos preparados para ese libro. Además, por ciertas cosas, vamos a ver esto. Okay. Y resulta que le dijeron a usted eso y usted no quedó conforme y no está de acuerdo. Usted cree que hay que ver Apocalipsis. ¿Qué hace? Decide quedarse en la casa mientras dure la serie de Génesis. Por 2 o 3 años que podría durar fácilmente los 50 y tantos capítulos que tiene. Sé que puede parecer exagerado el ejemplo y lo hice para que fuese así. Pero a lo largo de este pequeño tiempo de pastorado que llevo, he visto muchas personas reaccionándose, restándose ante desacuerdos en cosas como esas y más pequeñas que esas. La rebelión no es la respuesta. Y restarse tampoco lo es. Esto es solo una muestra de falta de madurez y evidentes problemas de sujeción a la autoridad. No sé si a usted le tocó jugar a la pelota con el dueño de la pelota, que era un poco como Kiko. Que si no se hacía lo que el dueño de la pelota quería, agarraba su pelota y se mandaba a cambiar. Entonces había que seguir las reglas del que jugaba, del Kiko. No sea Kiko. Jóvenes, cuando ustedes quieran decir algo que es válido totalmente, tomen el consejo que Pablo le da a Timoteo cuando le dice que exhorte y cuando tenga que reprender a los demás lo haga así, de esta manera, mire, para interactuar. Timoteo, interactúa con las personas cuando tengas que reprenderlas de esta manera. No reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a padre. A los más jóvenes, cuando te toque reprenderlos, Timoteo, como a hermanos. A las ancianas, como madres. Y a las hermanas, a las jovencitas, como hermanas con toda pureza. ¿Qué quiero decir? Que hay maneras de decir las cosas. Y eso es lo que nosotros debemos aprender en el desacuerdo, a decir las cosas de manera prudente. Y cuando no se haga conforme a lo que yo creo que es correcto, ¿qué hago? Me sujeto. ¡Ay! Debemos aprender a vivir con las diferencias de opinión. El ejemplo que se me viene a la mente es cuando en la reunión de miembros dijimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer un paseo? ¿Vamos a hacer una acampada? Y yo ahí les dije a los hermanos, sea lo que sea que se decida en ese lugar, no significa que los que no querían la opción van a restarse de la opción. Hemos también de sujetarnos a lo que los demás hermanos están queriendo.
Y eso nos va a servir incluso en nuestras casas, porque cuando tú tienes tu esposo, tu esposa, tú no te vas de la casa cuando estás en desacuerdo. ¿O sí? No. Otra cosa que nos ayudará en relacionarnos adecuadamente es que cuando hay algún hermano que no sea el pastor, que no sea un anciano, liderando alguna actividad, como va a pasar por ejemplo en el campamento, tengamos esa misma actitud. El ejemplo del hermano encargado de la puerta es un hermoso ejemplo. El hermano que está designado en la puerta es el amo y señor de la puerta, y nadie puede pasar por alto a lo que él diga. Y nosotros debemos sujetarnos a él. La sujeción no es exclusiva de los jóvenes. Recordemos que Pedro lo está diciendo debido a un contexto particular, pero la enseñanza de las Escrituras es que, como Pedro dice en Efesios, sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Las esposas a sus maridos, los hijos a sus padres, los trabajadores a sus jefes y nosotros al Señor. Nunca olvidemos que Cristo, siendo Dios, se sujetó voluntariamente al Padre y descendió de su gloria a morir en la cruz en sujeción, en obediencia, no perdiendo su dignidad, sino haciéndose admirable por lo que hizo. Jóvenes, estén sujetos a sus ancianos. Y Pedro remata esta parte del texto diciendo que todos deben tratarse humildemente. Ancianos, sean de cierta manera. Jóvenes, tengan esta actitud. Y ahora, todos, revístanse de humildad en el trato mutuo. Y esta está buena. Otra exhortación que hace Pedro para finalizar involucra a todos los hermanos, tanto ancianos como jóvenes, adultos, todos. El llamado es: revístanse de humildad. Vestirnos es una acción deliberada y consciente. Es una acción repetitiva, es algo diario, que puede ser bastante mecánico para tú y yo, que somos grandes, pero para los niños pequeños comienza siendo una actividad que requiere mucho esfuerzo ponerse una polera o ponerse calcetines. De igual manera, la adquisición de humildad de la vida eclesiástica y las relaciones no se consigue sin un esfuerzo consciente. Los ancianos deben luchar por mantenerse humildes en sus puestos de autoridad que invitan a la soberbia y a la prepotencia. Los jóvenes deben luchar por ser respetuosos y sumisos ante los ancianos. Y todos, sin excepción alguna, tenemos que imitar conscientemente el ejemplo de humildad de Cristo en nuestro trato mutuo. Revístanse de humildad para relacionarse, para tratarse, para hablarse, para servirse. Todas estas cosas, todas las interacciones y relaciones deben tener una intencional disposición a que tú seas humilde cuando lo hagas. La humildad ante Dios es una disposición a la sujeción y a la obediencia a Dios como una autoridad. Y cuando hablamos con otros, cuando escuchamos un sermón, cuando predicamos un sermón, la manera en que nos tratamos debe estar marcada por la humildad. Hermano, tú debes procurar ser humilde al interactuar con el otro hermano que tienes al lado. Ese es el mensaje, es sencillo. Pero ¿qué es ser humilde? Es lo contrario al orgullo y la altivez. La humildad, escúchame, es una definición muy hermosa. Es una voluntaria
y gozosa sujeción de nuestro corazón ante Dios. Y es fruto de la correcta estimación que tenemos de nosotros mismos y que produce una disposición mansa y respetuosa hacia los hombres, que produce también una profunda dependencia de Dios y grandes deseos de glorificarlo. La definición más rápida y concreta que puedo dar es estar consciente de lo que soy y de lo que merezco. Ser humilde es pensar bien de mí mismo. Pensar no más allá de lo que debo pensar de mí mismo, sino que hacerlo de manera justa. Es una correcta perspectiva de quiénes somos. Y hermanos, somos personas altamente vulnerables. Si no fuese por la protección divina, ¿acaso puedes producir tú 1 centímetro a tu estatura? ¿Acaso los que tienen sus cabellos blancos pueden tornarlos negros? ¿Acaso el que es calvo puede decirle a su calvicie, produce pelos? Todas las respuestas son no. ¿Qué indica esa respuesta? Que somos totalmente impotentes. Eso es lo que somos. Y ser humilde es reconocer que somos. El orgullo aflora cuando olvidamos que somos y que todo lo que tenemos viene de arriba. La persona humilde reconoce su dependencia de Dios y no busca el dominio sobre sus semejantes, sino que aprende a darles valor por encima de sí mismo. Con eso en claro, entonces, Pedro dice, relaciónense pensando estas cosas. Trátense unos a otros pensando estas cosas. Será mucho más fácil, incluso si alguien de ustedes los trata mal. La humildad no se trata de flaqueza. Está relacionado con ser dócil, con ser obediente. Pero conlleva la idea de una ternura, de gracia. Es una palabra acariciadora y encierra un cierto secreto de compostura. La persona mansa es la que nunca se aira a destiempo, sino que es dócil y es humilde porque tiene el control perfecto de sus emociones. Y no es una docilidad cobarde. No es que alguien no pueda tener opinión, es fuerza bajo control, dice un comentarista. Es hermosa esa definición. La ausencia de orgullo o soberbia es igual a la humildad, y esa es la definición más hermosa que tengo para darles. Es el juicio que la persona hace de sí misma acerca de su pequeñez. Solo pido que podamos pensar un poco cómo serían nuestras interacciones, nuestro trato mutuo, si estuviéramos siempre conscientes de estas cosas antes de reaccionar a cualquier otra interacción. De seguro que no tratarías a tu esposa como la tratas. De seguro que no te enojarías tan fácilmente con alguien que te dice algo. Si tú estuvieras consciente de tu pequeñez y de tu dignidad. ¿No es que ahora somos todos dignos? Cuando el único digno es Jesucristo. Imagina que el hermano de la puerta u otro hermano te dice, hermana, ¿puede tratar de que su hijo no haga tanto ruido con el juguete que le trajo, que mete ruido? ¿No es que hay unos juguetes ahora que te lo aprieta y son ¡man! Y viene el hermano de atrás, Johnny, y dice, hermana, ¿sabe que está interrumpiendo mucho
¿podrá sacarle las pilas al juguete? Eso es. Pero ese es mi hijo. Hay dos escenarios posibles: que te ofendas, que suele pasar, y que reacciones mal. O que seas humilde y le des valor a la correcta observación del hermano y te sometas. Y te preguntes, ¿por qué he de ofenderme? ¿Por qué he de ofenderme? En primer lugar, ¿acaso es algo ilógico que si estamos metiendo boche donde estamos predicando la palabra de Dios, no tratemos de bajar el volumen? ¿Cierto? Sí. Y por otro lado, ¿cómo eso va a ser una ofensa? Pero eso ofende en muchas oportunidades. ¿Por qué? Porque como amo tanto a mi hijo, yo no permito que nadie me lo pase a llevar. Y no pienso en el bien común. Si hemos de revestirnos de humildad, entonces debemos despojarnos del orgullo. Y nuestra humildad consiste en reconocer nuestra pequeñez y reconocer lo que somos. Y Jesús, empeñado en enseñarnos quien es grande en esencia, de hecho es lo más grande, voluntariamente se hizo pequeño. Y nos dice, así luce la humildad. A ustedes yo solamente les pido que reconozcan su pequeñez. ¿Cómo se los enseño? Yo, siendo el más grande de todos, me hago el servidor de todos. Él solamente nos pide que reconozcamos nuestra pequeñez. Él se tuvo que hacer pequeño siendo grande. Quiero decir algunas pequeñas exhortaciones respecto a la humildad para que la podamos acariciar, tomar y anhelar. Y que podamos distinguir si es que realmente nosotros estamos siendo humildes para relacionarnos. Y fíjate, por favor, la humildad es servicial. La humildad sirve con gozo. El orgulloso es consumista, es crítico, pero no activo. El orgulloso mira desde lejos pensando que él lo haría mejor, pero no hace nada. La humildad es sumisa, el orgullo es rebelde. La humildad perdona, el orgullo guarda rencor. La humildad pide ayuda, consejo, es dependiente. El orgullo es sabio en su propia opinión y no necesita de otros. ¿Con cuál te identificas tú? La humildad tiene cuidado de sus palabras, de no dañar con ellas. El orgullo es respondón. No le importa si daña. Él quiere decir lo que piensa. La humildad no tiene inconvenientes en pasar desapercibido. El orgulloso quiere hacerse notar. La humildad vela por los intereses del otro. El orgullo por los suyos propios. Hermanos, si hay algo que te puedo decir y exhortar en esta mañana, es que te revistas de tu pequeñez, de tus propias deficiencias, y podrás ahí recién mirar al otro como superior a ti y digno de ser servido. Y luego relacionarte de la manera que Dios quiere. No mirando desde arriba, sino desde abajo. Revístete de mansedumbre y luego relaciónate. El Señor dijo algo que es impresionante. Por ahí leía que es la única cosa que Él dijo directamente que hicieran
imitándolo a Él. Y es esta: aprended de mí, que soy manso y humilde. Y quiero animarte con uno, como dije anteriormente, nos ha dado la expresión más grande de humildad y de mansedumbre. Y esto nunca lo vamos a comprender si no entendemos de fondo quién es Cristo. Y casi siempre trato de decirlo porque para que tenga sentido el contraste. Pero el que dijo que aprendan de mí que soy manso y humilde es Dios mismo. Quiero animarte con su vida, la cual Él se hizo un servidor, el cual Él voluntariamente se hizo pequeño. Y esta es una muestra de esta humillación, de esta pequeñez, que Él siendo Dios se hizo como tú y como yo. Él no tenía por qué pasar por esta humillación. Y no tenía por qué pasar por esta humillación. Él, siendo grande, se hizo pequeño para luego hacerse más pequeño y humillarse doblemente y morir de la manera más despreciable de la época. Y es impresionante porque a diferencia nuestra que somos nada, Él es todo. Porque es Dios. Y para mostrarnos lo que le agrada al Padre, nos dio una cátedra de humildad al decir: aprended de mí que soy manso y humilde. Pero no solamente con mis palabras, porque desde su aparición en el mundo, Él dio luces de esta gran humildad. ¿Te acuerdas dónde nació? ¿Y te acuerdas dónde naciste tú? Algunos nacieron en la clínica Los Andes. Él hizo su aparición en el mundo rodeado de animales. Tú no eres nada, Él lo es todo. Y no tuvo problema para que eso fuese así. Él se sujetó a la palabra de Dios. Pero estoy hablando de Él, que lo es todo, y estoy hablando de nosotros, que somos nada. Muchos de nosotros ni siquiera vamos a ser recordados en la historia de la humanidad. Van a pasar por nuestra tumba y van a decir: ¿quién es ese fulano? Para mostrarnos lo que le agrada al Padre, nos dio una cátedra de humildad. Aprendan de mí que soy manso y humilde. Y comenzó desde su aparición en el mundo. Nació en un pesebre. Si me preguntan a mí, creo que el escenario más potente para hablar de la humildad de Cristo, que me impacta a mí personalmente, no quiere decir que este sea, es cuando Él le lava los pies sucios a sus discípulos. Imagínate un contexto polvoriento, sucio, donde las personas no tenían estos zapatos que tú tienes, que no tenían la crema piel armina que tú te echas para que tus pies no se agrieten.
Pero el relato de Juan es impresionante respecto a lo que dice del Señor. Sabiendo Jesús, escucha, por favor, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, ¡wow! Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. ¡Oh! ¿Ah? Dios me dio todas las cosas en sus manos, de Dios salí, a Dios voy. Él se para y no hace alarde de todo eso, sino que se pone una cosita aquí en su cuerpo y dice, ya, le voy a lavar los pies a todos ustedes, incluyendo al que te va a traicionar, Señor, que venga para acá, que sea el primero al que le voy a lavar los pies. Se quitó su manto, tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. En este acto Jesús mostró profunda humildad, sirviendo a sus discípulos como un siervo, a pesar de ser su maestro y su Señor, y a pesar de que Dios le había dado todas las cosas en sus manos. Amén. ¿Y tú podrás venir a hacer aseo aquí? ¿Podrás limpiar el baño? Jesús, como dije la semana pasada, es la cima de cualquier expresión que nosotros busquemos. Respecto a la opinión de los demás, Él da una cátedra también respecto a su entrada triunfal a Jerusalén. ¿Te acuerdas cómo entró? En burrito. ¿Cómo te verías tú llegando aquí en un burro? A ver, es que cómo ir a pata. Todos los hermanos tienen auto y yo voy a llegar a pata ya. Hermanos, el Rey de Reyes y Señor de Señores entró en burro en su entrada triunfal. Humildito. Esté contento con el autito que tiene. Y si no tiene, bueno, espere que el Señor le dé uno. Y si no, hay burritos que usted puede comprar. ¿Se entiende lo que quiero decir? Humildad en obediencia y sujeción. En su oración en el Getsemaní, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. En su oración, el Señor mostró humildad y sumisión a la voluntad del Padre, aceptando el sufrimiento que había de venir. Hermano, no rechaces el sufrimiento que ha de venir. Humildad en el servicio. El que es el mayor de vosotros será vuestro siervo. Me encanta esto. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. La verdadera humildad tiene una forma muy práctica de manifestarse y es siendo servicial. Y haciéndolo obviamente por los motivos correctos, no por querer que los demás me miren. Es hacerlo de verdad, de todo corazón. Pero para Dios, hermano, escúchame, para Dios
el mayor de todos es el servidor de todos. Porque Cristo, que era el mayor de todos, se hizo siervo de todos al morir en la cruz. Por último, humildad en darse por otros. Y la crucifixión es la guinda de la torta. Porque lo que dice Filipenses es realmente impresionante. Demandando Pablo a los filipenses que haya la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Así comienza su mensaje. Haya pues esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál? El cual, siendo Dios, no amó esto y no se aferró a su deidad, sino que se alejó de ella y se hizo hombre. Pero no cualquier hombre, Él no se hizo un rey, Él se hizo un servidor. Y se hizo semejante a los hombres. Eso ya es humillación para Dios. Dios los creó a nosotros y Él se hizo como uno de nosotros. Y estando en esa condición, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. La crucifixión es el acto supremo, quizás de humildad, donde Jesús, siendo Dios, se humilló hasta el punto de morir para salvarte a ti y a mí. Eso jamás se va a dejar de decir en este lugar. Termino con esto. ¿Por qué ser humilde? Porque de lo contrario Dios nos rechaza. No hay muchas opciones para nosotros. Y la opción es necia si la tomamos. Porque el Señor rechaza a los orgullosos. Si somos humildes, hay gracia para nosotros. Tendremos su favor, dice el texto. Nos mirará de cerca, pero si somos orgullosos y no nos tratamos con vestiduras de humildad, entonces Él nos mirará de lejos. En resumen, hermanos amados, si tú no te revistes de humildad para tratar a tus hermanos y te relacionas con ellos empapados de esta humildad de la cual hemos hablado, entonces el Señor toma la decisión de mirarnos desde lejos. Y de mirarnos desde lejos. Y de apartarse cada vez más de nosotros. Porque el orgullo no va por su camino. Él está con los humildes, con los que reconocen su pequeñez. Es un principio bíblico de aplicación universal, dice un comentarista. Dios humilla a los soberbios y exalta a los humildes, lo cual en el contexto de Pedro implica que Dios rebajará a los miembros de la iglesia que se creen autosuficientes y actúan con prepotencia en detrimento de la unidad del cuerpo. Pero exaltará y vindicará a aquellos, ya sean ancianos o jóvenes, que sirven con solicitud y abnegación, dejando de lado sus propios intereses egoístas, buscando el bien y la edificación de los demás. Si los miembros de la asamblea solo pueden aprender esta lección, la iglesia prosperará a pesar de la oposición de los enemigos del evangelio. ¿Te das cuenta nuevamente de lo interesado que está Dios en la manera en que nos relacionamos? Lo hemos visto en otras oportunidades, lo vimos en Filemón y lo hemos visto en Mateo. Y aquí sin querer Pedro da una pequeña pincelada de cuán importante para Dios son las relaciones y cómo una iglesia va a prosperar cuando puede relacionarse de manera correcta, cuando cada uno hace lo que tiene que hacer. Y te das cuenta nuevamente cómo Dios está interesado en que tú y yo escuchemos esto. Si no te llama la atención, yo te pido que lo pienses. Él ama a su iglesia y por eso lo hace. ¿La amas tú también?
Si es así, entonces ponte tus mejores atuendos de humildad. Ama, sirve, perdona, ayuda a tus hermanos como Cristo lo hizo. Oremos.